Cuando tenía 12 años, fue un predicador a mi iglesia. Nosotros estábamos en una iglesia pequeñita, en algún lugar, y ese predicador ese sábado predicó un sermón que nos llamó mucho la atención. A mí me gustó mucho, todavía lo recuerdo. El sermón ese día se tituló El Sermón del Monte y predicó sobre las bienaventuranzas. Un sermón muy bonito. Y luego el siguiente trimestre me gustaba ver la lista de predicación que venía, y cuando vi el personaje que predicó ese sermón dije, el sermón va a estar bueno. Y ese sábado se paró a predicar y dijo, el título del tema para hoy es El Sermón del Monte. Ya, el Sermón del Monte, sermón. Predicó el Sermón del Monte, muy bonito. Siguiente trimestre, título del tema para hoy, El Sermón del Monte. Entonces ya con mis hermanos decíamos, ¿quién viene a predicar el otro sábado? No, viene el Sermón del Monte. Entonces, yo no sé si el hermano se le olvidaba que ya había predicado el sermón, o si para él era muy importante predicar ese sermón. Esto lo digo porque no sé cómo me van a apodar hoy a mí, aquí, ¿no? Javiercito, no sé usted cómo me va a apodar aquí, y Liliana también, no sé usted cómo me van a apodar a mí. Pero yo voy a predicar un tema que me apasiona. Yo lo voy a titular La obediencia perfecta a la ley de Dios frente al mensaje de justificación por la fe. Y yo quiero pedirle a usted que si usted está ahí al lado con alguien que le conversa mucho, por favor, evite. Desconéctese de las redes sociales, ponga en vibrador su teléfono, porque queridos, este mensaje, escuche esto, es la base de cualquier mensaje bíblico. Es la base. El mensaje de la justificación por la fe es lo que se denomina en la Biblia el Evangelio. ¿Cómo se llama? Evangelio. Así que vamos a comenzar. Vamos al libro de Génesis, por favor. Capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué? Ciertamente morirás. Pregunta, ¿cuál fue la condición que Dios le dio a Adán y a Eva para estar vivos, para disfrutar del huerto del Edén? Yo voy a dar mi respuesta: obediencia perfecta al requerimiento que él pidió. ¿Obediencia qué? Perfecta. Voy a hacer otra pregunta. ¿Adán y Eva podían dar una obediencia perfecta? La respuesta es sí, estaban recién creados de Dios. Y la Biblia dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno ¿en qué? En gran manera. Dios no hace nada imperfecto, queridos. Las imperfecciones del mundo de hoy son producto del pecado. Pero Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes me obedecen, viven. Si no me obedecen, mueren. O sea, obediencia perfecta. ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron, ¿cierto? Y entonces Dios, como nosotros los padres, cuando hemos puesto un castigo a nuestros hijos y les hemos prometido una disciplina, y luego al saber que la vamos a ejecutar se nos quebranta el corazón y decimos, bueno, no, a la próxima sí. Saben, queridos, escuchen esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice se hace, se cumple. Y Dios había dicho, ustedes van a morir, y ese día tenían que morir. La respuesta es, Adán y Eva, ¿por qué no murieron? Génesis 3:21 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y ¿qué? Los vistió. ¿De dónde salen las túnicas de pieles? De un animal que ese día en el huerto del Edén, sin tener nada que ver con Adán y Eva, siendo inocente, estando por allí, pastando en algún lugar,
lo agarraron y lo sacrificaron. O sea, Dios cumplió su palabra. Dios dijo: el día que de él coman ciertamente morirás. ¿Por qué Adán y Eva no murieron? Porque murió otro en su lugar. ¿Quién murió? El cordero. Pero mire esto hermoso, con la muerte del cordero no solamente se pagó lo que ellos debían, sino que ahora el cordero les brindó sus pieles para cubrirlos. Ese detalle es muy importante. La vergüenza del ser humano fue cubierta con las pieles ¿de qué? Del cordero. Bueno, Adán y Eva pecaron. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la condición que Dios nos pone a nosotros para ser salvos? No me responda, yo voy a responder por usted. Si quizá usted no está de acuerdo, puede estarlo, pero permítame terminar el tema. Dios a usted y a mí, lo mismo que Adán y Eva, nos pide obediencia perfecta a sus mandamientos para ser salvos. ¿Obediencia qué? Perfecta. O sea, Dios nos dijo: bueno, yo les tenía aquí como la cuerda muy altica, se las voy a bajar, porque ustedes, claro, ustedes ya pecaron y están de esto, entonces yo les voy a... No, Dios no cambia. Dios no cambia. Y la ley de Dios no puede cambiar, porque si cambia la ley de Dios es como si cambiara él mismo, porque la ley es un trasunto de su carácter. El estándar de Dios para que alguien viva delante de su presencia es la perfección. Quien no la cumpla no puede estar. Escuche esto: usted y yo, para estar en el cielo, necesitamos ser perfectos y brindar una obediencia perfecta. Vamos a corroborarlos con algunos textos. Número 1, vamos al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. El joven rico se acerca a Jesús, versículo 16, y le hace una pregunta que responde lo que yo estoy diciendo. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener qué? La vida eterna. ¿Qué le respondió Jesús? Siguiente versículo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno si solamente uno. ¿Y quién es? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice la Biblia? Guarda ¿qué? Los mandamientos. Lo mismo del Edén. Si tú quieres vivir Adán y Eva, guarda esto que te estoy pidiendo. Jesús le dijo: si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. ¿Y él a qué refiere? Jesús, ¿a dónde lo refiere? A la ley moral de Dios, el versículo 18. Jesús le contestó, ¿qué le dijo? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti ¿qué? Mismo. ¿Saben que la respuesta del joven rico fue una respuesta osadamente equivocada? Que revela la concepción que tenían los judíos acerca de la ley de Dios. ¿Qué le contestó el joven? Señor, todo esto lo he guardado ¿desde qué? Desde mi juventud. Jesús, para quitarle el disfraz que él tenía puesto, le dio en el punto clave. De hecho, Jesús a nadie le pidió lo que le pidió al joven rico. A ninguno en la Biblia Jesús le pidió tanto como le pidió al joven rico. A ninguno. Pero Jesús fue allí porque el ego que tenía este muchacho de creer que él guardaba los mandamientos era tal, estaba enceguecido por su justicia vana, sucia. Lo que dice Apocalipsis: tú dices yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres ¿qué? Pobre, ciego, miserable. Entonces Jesús le dice: bueno, entonces hagamos algo. Ve a tu casa, desocupa todo lo que tienes en el banco, sal de todas las acciones, vende todo lo que tienes y por favor regálaselo a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia? Él se devolvió. ¿Saben por qué se devolvió? Porque él tenía un ídolo. ¿Saben ustedes que el amor a las riquezas en la Biblia es comparado con la idolatría? O sea, él estaba quebrantando el primer mandamiento.
no tendrás dioses ajenos delante de ¿qué? De mí. Entonces Jesús desbarata su argumento. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, pidiéndole algo que era lo que estaba atrancando su corazón. En otras palabras, el joven rico realmente no guardaba los mandamientos, no los guardaba. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Si tú quieres ser salvo, tienes que guardar ¿qué? Los mandamientos. Pregunto, ¿Jesús mintió? No, Dios no miente. Y el estándar del Génesis en la perfección de Adán y Eva es el mismo estándar de hoy. Es el mismo estándar. Romanos capítulo 2 versículo 13, por favor. Ubíquese conmigo allí. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2, el versículo 13, dice: pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes? Sino los que la obedecen son los que serán ¿qué? Justificados. Es lo mismo, en otras palabras. No es el que escucha el que va a ser salvo, sino el que la cumple el que será justificado delante del Señor. No es el que la escucha, es el que la cumple. Pero escuchen esto, hermanos. Hay otro texto. Vamos rápidamente, Isaías, el capítulo 33. El profeta Isaías hace una pregunta interesante. El capítulo 33, el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas. Y está la pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Escuchen, hermanos, vivir en la presencia de Dios es vivir delante del fuego consumidor. El poderío de Dios, la gloria de Dios, por eso Dios la veló. Y aunque Moisés vio algo de la gloria, solo le permitió ver cuando él pasaba y ya a su espalda. Pero la gloria de Dios estaba velada para que Moisés no muriera. Por eso Jesús no vino con su poder. Él veló su gloria con la humanidad, porque nos destruiría, porque Él es fuego ¿qué? Consumidor. Y la pregunta es: ¿quién es el que va a habitar con el fuego consumidor? ¿Y cuál es la respuesta? El que camina en ¿qué? En justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver ¿qué? Cosa mala. Aquí está describiendo a un ser humano perfecto para poder estar delante del Señor. Ahora voy a hacer la pregunta, no me la responda, piénsela por favor. ¿Puede el ser humano, después de que pecó, brindarle una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios? No me responda, no me responda. Pero escuche esto, escuche esto. Perfecta significa nunca haberse equivocado, nunca. Nunca, ni en una sola cosa. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para que viniera la desgracia en el mundo? ¿Cuántos? Uno. Y Dios los sacó de una vez. Aplicó la justicia. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ahora le voy a volver a preguntar a usted: ¿puede usted vivir en esta vida desde que nació hasta que se muera sin cometer un solo pecado? Porque un solo pecado a usted lo hace merecedor de la muerte. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El estar destituido de la gloria de Dios significa que estamos en un lugar donde estamos muertos en pecado. Y al estar muertos en pecado, no podemos darle cumplimiento a una ley que es viva. ¿Qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, ¿qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La ley. El pecado es infracción ¿de qué? De la ley. ¿Usted alguna vez ha dicho una mentira, noveno mandamiento, no dirás falso testimonio? ¿Alguna vez usted ha dicho una sola? Segundo concepto de pecado, Santiago 4:13.
¿Qué dice Santiago 4:17? Perdón. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿comete qué? Mire que según la Biblia, pecado no es solamente cometer un acto malo. Porque hay algunas personas que dicen, yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, yo no me meto con nadie, él es un buen vecino. Y entonces nosotros empezamos a clasificar en la sociedad quién es buen vecino, quién es buena gente y quién no es buena gente. Y entonces decimos, este sí es buena gente, este no es buena gente. Porque decimos, el que va de la casa al trabajo, trabajo a la casa, ese es buena gente. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, primero, que todos hemos pecado. Romanos 3:10 reafirma diciendo que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y si todas las personas son honestas frente a la ley de Dios, todos tenemos que agachar la cabeza y decimos, yo soy culpable. Todos. Ahora, pero ya Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno. O sea, no es solamente el acto malo, sino la omisión de un acto bueno lo que me culpa a mí. En otras palabras, la Biblia dice que es bueno congregarse. Dice, por nada dejéis de congregaros, como algunos tienes por costumbre, ¿cierto? Algunos de ustedes no saben que congregarse, bueno, lo voy a decir de esta forma. ¿Cuántos saben que congregarse es una orden del Señor? ¿Cierto? Si usted no se congrega, comete pecado. A menos que sea por, ¿cierto? Pero la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Imagínese que usted está un domingo con su familia y de repente llega alguien y le hace daño a toda su familia. Se la quita, se la arrebata, un homicida llega y se la arrebata. Quedó usted nada más. Y ahora usted empieza a agarrarle algo que se llama una respuesta natural del ser humano: odio a ese que le arrebató todo. ¿Usted le hizo algo a él? No, él fue el que se metió con usted. Pero la Biblia dice que tenemos que perdonar. ¿Sabemos que perdonar es bueno? ¿Sí o no? Entonces, si yo no perdono, aunque él fue el que se metió conmigo, si yo no perdono, estoy cometiendo pecado, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿comete qué? Pecado. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 5 versículo 27 y 28? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Según la Biblia, apreciados, el pecado no se nos cuenta desde la ejecución, el pecado se nos cuenta desde el pensamiento, sin haberlo ejecutado. Sin haberlo ejecutado. Desde ahí se nos comienza a contar el pecado. Pero vamos a un poquito más. Salmo 51:5. ¿Qué dice el salmista en Salmo 51:5? Dice, he aquí, en maldad he sido ¿qué? Formado. Y en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. El Salmo 58:3 dice que los impíos se desvían desde el vientre. O sea, el pecado no es solamente una acción mala o la omisión de una buena o un pensamiento malo, sino una condición. Nosotros nacemos imposibilitados de cumplir la ley. Imposibilitados. Pero Dios dice, si tú quieres estar conmigo, tienes que ser perfecto. Y ahí es donde aparece el mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Porque el Señor nos ama, porque Él te creó para que tú estés en el reino de los cielos, porque Él sueña contigo, porque Él te quiere salvar y porque Él pensaba en ti. Entonces allá en el mismo Edén le dijo al Padre, Padre, yo voy a ir, pongamos en ejecución el plan y yo voy a ir. Y entonces Jesús apareció en escena. Jesús apareció en escena para cumplir lo que nosotros no somos capaces de cumplir. Para cumplir lo que no podemos cumplir. ¿Qué es lo que no podemos cumplir? La obediencia perfecta a la ley ¿de quién? De Dios. Por eso generalmente le hacemos bastante énfasis a la muerte de Cristo. Y claro que sí, porque fue por su sangre que nosotros recibimos el pago,
el pago no, que Él le dio al Padre el pago de lo que nosotros le debíamos para que nosotros pudiésemos tener la opción de vida eterna. Pero antes de morir, Jesús hizo algo muy importante. Antes de morir por ti, Jesús vivió por ti. Escucha esto, porque Él necesitaba vivir una vida perfecta para que esa justicia pudiese ser recibida, nosotros la pudiésemos recibir por la fe. O sea, antes de Jesús morir, lo primero que hizo fue ¿qué? Vivir. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. La Biblia dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Pregunto, ¿quién fue ese hombre que pecó y nos dejó una herencia pecaminosa? Adán. Pero mire lo que dice la segunda parte del versículo: así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Pregunto, ¿quién fue ese uno que fue capaz de vivir la vida completa sin pecar y a través del cual nosotros seremos llamados justos delante del Señor? Jesucristo. Saben, el Señor hizo algo que no podemos calcular. Cuando Adán y Eva pecaron, el diablo estaba limitado a una zona. Cuando Adán y Eva pecaron, el diablo estaba limitado a una zona. ¿A cuál zona? Al árbol. El diablo estaba ahí. Si Adán y Eva se mantenían lejos del árbol, se mantendrían lejos de la tentación. Si ellos se acercaban al árbol, estaban cerca de la tentación, porque el diablo solamente estaba sometido al árbol. El diablo no los podía perseguir por todas partes. Él estaba delimitado en el árbol. Pero cuando Jesús vino a vivir la vida perfecta, a cumplir la ley, el diablo no estaba en el árbol. El diablo era el dueño del mundo. Y digo dueño en un sentido figurado, ¿no? Era el administrador, porque Dios le había dado el mundo ¿a quién? A Adán. Pero él, al desobedecerlo, el diablo tomó poder. Por eso el Señor lo llamó el príncipe ¿de qué? De este mundo. Así que el mundo le pertenecía al diablo. Y a diferencia de Adán y Eva, el diablo persiguió y azocó, suprimió, invadió el espacio de Jesús para que pecara, desde que fue niño hasta que estuvo en el huerto del Edén. Fue tanta la presión. Saben, en el huerto del Getsemaní, en el huerto de Getsemaní fue una lucha contra quien conoce la mente humana. El psicólogo pervertido que conocía la conducta humana, el diablo, hizo presión sobre el Hijo de Dios. Y la presión del diablo, la presión del pecado, todo lo que estaba ocurriendo hizo que su cuerpo estallara en sangre. El cuerpo de Jesús estalló en sangre porque el diablo necesitaba que Jesús pecara. Porque si Jesús pecaba, todo el plan de la salvación se destruiría. Pero Jesús vivió sin pecado. Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. La Biblia indica que Jesús no pecó. Ahora, Jesús vive por nosotros y luego muere por nosotros y le dice al Padre: consumado es, ya está hecho. Pero luego que resucita, sube emocionado, rápido, y María lo quiere detener y le dice: no me toques, voy a mi Padre, necesito saber si lo que hice estuvo bien, si yo completé la tarea. Y cuando él sube, el Padre le dice: lo hiciste, pudiste vivir perfectamente cumpliendo la ley y pagaste lo que el hombre debía.
la muerte eterna. Entonces ahora Jesús dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? Saben, ahí es donde entra la justificación por la fe. La salvación ahora no se resume en que mires la ley y diga yo cómo la cumplo. No, ahora la salvación tiene que ser mirando a Jesús y creyendo que Él lo hizo por ti y que Él ya te salvó si tú lo aceptas. Y la Biblia da 3 condiciones para que tú seas salvo en el nombre de Cristo Jesús. 3 condiciones sencillas. 3 condiciones. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. ¿Creer en quién? En Jesús, en ese que vino, nació, vivió y murió por ti. Cuando tú crees en el Señor, en lo que Él hizo por ti, y luego le entregas la vida en el bautismo, el Señor te entrega la salvación que era imposible para nosotros, pero que ahora es posible por lo que Jesús hizo por nosotros. Ahí hay 2 condiciones: creer y bautizarse. Pero el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38 añade la tercera condición. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y ¿qué? Y bautícese. Ahí está la segunda condición. Si yo creo en el Señor, si yo me arrepiento, ¿qué es arrepiento? Es admitir que mis errores llevaron a la cruz al Señor Jesucristo. Es admitir que mis pecados le han hecho daño al Hijo de Dios, pero también le han hecho daño a mi familia y a nosotros mismos. Es decidir cambiar de vida. Es estar mirando en dirección al pecado y luego decir: Señor, yo voy a voltearme. Y cuando tú crees, cuando tú te arrepientes y cuando tú te bautizas, el Señor te salva. ¿No dicen amén? Por eso Pablo dice en Efesios el capítulo 2, el versículo 8, vamos a leer ese texto hermoso. Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de ¿qué? De vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Y luego dice el siguiente versículo: no por obras, para que nadie se ¿qué? Se gloríe. La gente anda pensando que yo me salvo si cambio mi conducta. Y entonces dice: no, yo me voy a entregar al Señor el día que deje esto. Porque mire ese montón que están allá. Se la dan de santurrones. Cuando yo me entregue al Señor ese día, vea así y apuntan con el dedo para caminar así, vea, derechito. Eso, quien dijo que uno agarra a Dios de juego, no sé qué, porque no han entendido el mensaje de la justicia de Cristo. Es que tú no puedes. Tú no te puedes salvar por tus obras. Por eso dice el libro de Isaías, el capítulo 64:6. Dice: toda nuestra justicia son como un trapo de inmundicia. La Biblia dice que cuando yo estoy destituido de la gloria de Dios, estoy muerto. Y cuando estoy muerto, estoy en un estado de putrefacción. ¿Sabe lo que dice Ezequiel? Ezequiel dice: yo necesito sacarte el corazón de piedra para sembrarte un corazón de ¿qué? ¿Qué es lo que hace que nuestro cuerpo no se pudra? La oxigenación. Bueno, perdón, estoy hablando desde mi ignorancia teológica, ¿cierto? Pero no soy médico. Pero bueno, lo que yo sé es que si el corazón se para, no hay oxigenación y la sangre entonces, el cuerpo se deteriora. Imagínate un corazón de piedra en un cuerpo de carne. ¿Qué sístole y qué diástole hace un corazón? ¿Cómo puede mandar sangre? No, estás podrido. Por eso Isaías delante del Señor dice que nosotros, por el pecado, desde la planta del pie hasta a la coronilla, somos una podrida llaga. Pero cuando el Señor entra en tu vida, te quita ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne para que vivas en Cristo Jesús.
No hay nada que tú puedas hacer, no hay comportamiento que tú puedas tener para que tú le des el alcance a la ley de Dios. No. Lo único que tienes que hacer es clamar por Jesús y aceptarlo como tu Salvador personal. Pero ahora viene una preocupación. Ahora tú dices, bueno, tiene que ser por el bautismo. Sí, tiene que ser por el bautismo, porque es que el bautismo tiene un simbolismo extraordinario. Y ahí es donde tú pagas, pero de una manera agradable, lo que tú debías, porque el Señor quiere hacerte, ahora tiene que hacerte morir y vivir. La Biblia dice en Romanos el capítulo 6 versículo 4 que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Cuando una persona entra al agua, cuando se sumerge, cuando es bautizada, está muriendo a la vida antigua, y cuando sale resucita para una vida nueva. Y ahora Hechos 2:38, que no lo leímos, no hicimos énfasis, dice que Dios te regala el Espíritu Santo para que viva dentro de ti. ¿Para qué? Para que ahora, siendo salvo, siendo limpio, tú puedas darle el cumplimiento a la ley de Dios. A ver, cuando tú sales del agua, la Biblia dice que el que sale del agua le son perdonados los ¿qué? Los pecados. Si tú tienes un libro lleno de pecados y ahora sales del agua y el libro está limpio, estás sin pecado, estás perfecto. Y como estás perfecto, ahora sí puedes heredar el reino de los cielos. Porque solo el que va a vivir delante del Señor tiene que cumplir la ley. ¿Cómo? ¿De manera qué? Perfecta. Por eso tengo que llegar al agua. Por eso tengo que entregarle mi vida al Señor. Pero ahora tú dices, bueno, Señor, pero es que yo me conozco, yo salgo del agua y yo tengo que ir al trabajo. Y allá está ese sinvergüenza que me la aplica todos los días. Señor, yo salgo del agua y me tengo que encontrar con esa vecina que siempre me tira los perros dañados a mi patio. Señor, yo salgo del agua y allá está mi hijo. ¿Qué me va a provocar? Señor, ¿y yo qué hago? O sea, voy a perder mi perfección. Entonces, Señor, no me saques del agua. O sea, un bautizo eterno, ¿cierto? O sea, lo saco y lo meto así. Y entonces ahí estás, limpiecito siempre, ¿cierto? Un momentico voy a comer, comes y otra vez no, mira lo bonito. ¿Recuerdan lo que hizo el Cordero por Adán y Eva? ¿Recuerdan? Que no solamente pagó lo que ellos debían, sino que también los vistió. Vamos a terminar con este texto que está en Gálatas, el capítulo 3. El versículo 27. A mí este versículo me apasiona. Bueno, todos, pero ¿qué dice Gálatas 3? Porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? De Cristo estáis ¿qué? Bendito el Señor, porque cuando tú sales del agua, el Señor ahora te reviste con su justicia. Y tú vas al supermercado y estás siendo justo porque la gracia de Jesús te ha revestido su justicia. Y donde quiera vayas por haberle entregado la vida al Señor, cuando el Padre te ve justo. Tu marido podrá decirte, ¿eso para qué se bautizó si sigue siendo la misma? Eso le podrá decir su marido, ¿sí o no? Cuando usted se equivoque. Porque es que creemos que el que le entrega la vida al Señor no se equivoca, y no es así. La Biblia dice en Proverbios capítulo 24, dice, porque 7 veces cae el justo, pero ¿qué? Vuelve a levantarse. O sea, la gracia salvadora del Señor ahora te ha arropado de Cristo para que tú vivas. Y escuche esto, el que vive cubierto de Cristo vive cubierto de la salvación, porque es perfecto. Y por eso Pablo dice que yo debo cuidar mi salvación con temor y temblor, porque ya la tengo y no la puedo perder. Ahora yo, cuando ya soy salvo, me esfuerzo por cumplir la ley, porque la ley nunca ha perdido vigencia.
pero me esfuerzo por cumplirla, no para salvarme, porque ya he sido salvo a través del arrepentimiento y la fe y el bautismo. Yo ahora me esfuerzo para honrar al Señor, no para salvarme, sino para mantenerme con la justicia del Señor, para estar ahí. Una vez leí un párrafo del espíritu de profecía en el libro Mensaje para los jóvenes. ¿Saben qué dice ese párrafo? Dice: Dios ha hecho la salvación tan llana, tan fácil, que un niño puede caminar sobre ella sin tropezar. ¿Sabe quién complicamos la salvación? Nosotros. Porque nosotros decimos que Dios no me perdona cuando Dios dice que sí te perdona. Porque nosotros decimos que yo tengo que cambiar y cumplir la ley cuando Dios no te está pidiendo para ser salvo que cumplas la ley. Porque nosotros empezamos a poner un montón de cosas. Saben, a mí me llama la atención la simplicidad del siervo de Naamán. La Biblia dice que cuando Naamán llegó para recibir la salvación, él esperaba que ocurriera algo extraordinario y le cambiara la vida. Y cuando el mensajero solo le dice: vaya y se baña al río, él se enoja y ni siquiera salió a recibirme, le golpeó el orgullo. Y se va a ir bravo, está deshecha su carne, está podrido en vida, pero se va a ir bravo, porque su concepción de la salvación era diferente. Pero el soldado le dice: amo, discúlpeme. Si el profeta le hubiese pedido algo más difícil, usted lo hubiera hecho. Claro. Ahora, ¿cuánto más? Si solo le dijo: métase 7 veces. Su orgullo quedó desarmado, su lógica se activó. Si yo vine fue para ser salvo. Él creía que había mejores métodos. Habana y Farfar no son mejores ríos que esta porquería de río. Pero allí desarmado se mete al río y se sumerge 7 veces. Y cuando sale la 7ª vez, su carne está limpia. Es posible que aquí hayan personas que hayan rechazado al Señor muchas veces y están pensando en su ideología de salvación, en un curso complicado, en un estilo de vida complicado. Pero el Señor te dice hoy: si tú quieres ser salvo, tienes que creer, tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte. Y si tú lo haces, el Señor te asegura la salvación. Y si tú lo haces, el Señor te reviste de su justicia y te acompañará hasta cuando Él venga, para que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces sí podrás mirar para atrás y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Yo me veía perdido, pero ahora por la gracia del Señor estoy aquí y ya todo ha pasado. Ya no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo sé que aquí hay personas que no han querido ser salvas en Cristo Jesús. Y yo no puedo terminar a esta hora sin hacer una invitación. Habrá alguien que, aceptando la justicia del Cordero y su muerte en la cruz, hoy quiere decirle: Señor, yo me arrepiento, creo en ti y quiero ser bautizado para que me des la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí a esta hora que ha postergado su decisión
que la ha complicado, pero que hoy quiere ser salvo? ¿Dónde está esa persona? Yo quiero que te pongas en pie. Si hay alguien aquí que ha entendido el mensaje de hoy, yo quiero que tú le digas: Señor, aquí estoy. ¿Hay alguien que le quiere decir eso al Señor? Yo sé que Dios está hablando a tu corazón y quizá tienes temores. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Hay alguien aquí que a esta hora le quiere decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador y yo quiero ser bautizado, yo quiero nacer de nuevo? Yo quiero orar por ti a esta hora. ¿Dónde está esa persona que hoy le quiere decir eso al Señor? Señor, yo te entrego mi vida. Gracias, que Dios te bendiga, campeón. Ponte en pie, ponte en pie. ¿Hay otra persona que le quiere decir eso al Señor a esta hora? Señor, yo no sé si allá en las redes sociales hay alguien que ha entendido el mensaje y quiere decirle: Señor, yo también te entrego mi vida. Escribe tu nombre, tu teléfono, tu dirección. Nos gustaría visitarte para apoyarte en esa decisión de nacer para el reino de los cielos y ser salvo en Cristo Jesús. Pero antes de orar, quiero decirte que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. ¿Hay alguien más diferente a este valiente que le ha dicho: Señor, yo te acepto? Que hoy parándose le quiere decir: Señor, yo te entrego mi vida. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ser bautizado para recibir el reino de los cielos. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor a esta hora? No dejes para mañana, porque quizá mañana no haya. Si hoy el Señor te está invitando, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. ¿Quiere decirles eso al Señor? ¿Dónde está esa persona que hoy le quiere decir: Señor, yo te entrego mi vida, porque he descubierto que ya lo hiciste por mí todo? ¿Hay alguien más que quiere ponerse en pie y decirle: Señor, te entrego mi corazón a esta hora? Yo quiero invitarte a esta hora que ores conmigo. Vamos a hacerlo de rodillas. Vamos a orar. Vente tú para acá. Ven. Y vamos a darle gracias al Señor por lo que ha hecho al venir a vivir por nosotros y al morir por nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Señor, por el plan de la salvación. Gracias por no dejarnos morir en el pecado. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser salvos, pero ahora mediante la fe en Cristo Jesús. Quiero pedirte que bendigas a Oscar, su vida, Señor, su tierno corazón que hoy ha vibrado con el mensaje de salvación. Lo pongo en tus manos. Hay personas aquí, Señor, que están atadas a sus propios conceptos. Dales la oportunidad de experimentar el gozo de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has salvado y a través de tu gracia hoy nos motiva, Señor, para obedecerte, pero por amor a ti que ya nos has salvado en Cristo Jesús. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén.